Dos preguntas asociadas con el tema de la valoración de la biodiversidad y qué, qué debemos hacer para realmente construir una visión nacional apropiada sobre esa biodiversidad, qué clase de incentivos deberían construirse para aprovecharla o para preservar los servicios ecosistémicos y si el pago por servicios ambientales es una opción. Eh, en general mi perspectiva es que la idea de los servicios ecosistémicos es bastante renovadora en el tema de la gestión, es importante para el país en la medida en que está asociada con una imagen mucho más dinámica y, digamos, real del funcionamiento biológico del país, del funcionamiento ecológico del país y no tanto de una gestión estática que normalmente se resuelve con zonificaciones o con eh, temas de ordenamiento plano, no ordenamiento a través del tiempo. Entonces, en ese sentido, eh, entender ese funcionamiento y poder definir cuáles son las partes del territorio que están prestando esos servicios ecosistémicos, quién está cuidándolos, a quién se le están distribuyendo, a través de qué mecanismos sociales y culturales se está dando, definitivamente es indispensable. De ahí a construir un sistema de pago por esos servicios ya es una cosa muy específica y en general muy riesgosa porque los servicios ecosistémicos pues son complejos, son múltiples y finalmente meterlos a sistemas de mercado implica riesgos importantes, es decir, la polinización, el ciclado de nutrientes, son cosas que tienen dinámicas muy heterogéneas en el territorio y ponernos a construir sistemas de pago para todo eso yo creo que es contraproducente. Algunos mecanismos de pago sí pueden operar ayudando a gestionar ciertos servicios y habría que mirar en qué condiciones. Temas de compensación por manejo de cuencas de la parte baja a la parte alta han funcionado en algunas partes, pero digamos en concreto para biodiversidad es difícil decirlo todavía. Y asociado con eso, me preguntan qué clase entonces de sistema nacional ambiental se requeriría para hacer esa gestión, en vista de que pues, el que tenemos ha demostrado, digamos, fallas graves. Es un sistema joven, pero debe reconfigurarse rápidamente. Yo creo que debe volverse un sistema. Digamos, se creó con esa idea, pero no está funcionando como un sistema y hay que recuperar esa cualidad para que, digamos, todo ese patrimonio y esas capacidades que tienen las corporaciones regionales, que tiene el ministerio, que tienen los 5 institutos que están prestando servicios a las instituciones, realmente estén intercomunicados y que fluya entre ellos no solo información, sino capacidad de aprendizaje y nos apoyemos en la toma de decisiones. Bueno, en el tema de las concesiones, realmente es un ejercicio, es una acción que realiza más la autoridad ambiental, ¿no? Las autoridades ambientales, las corporaciones autónomas regionales, obviamente que son las autoridades encargadas de la administración de los recursos en su propio territorio y obviamente esto debe ser también de manera participativa, ¿no? Realmente los escenarios que se construyen desde el ministerio así lo plantean. En cuanto me preguntaban sobre el tema de la adaptación frente a lo que lo han perdido todo, o sea, realmente esa palabra pues obviamente es muy fuerte frente a lo que realmente significaría devolverle los bienes o devolverle la pérdida de vida de sus seres queridos a las víctimas de este desastre. Pero el tema de adaptación se ajusta es para no volver a repetir los mismos errores que cometimos frente a la construcción de municipios, de infraestructura, de los mismos cultivos que nosotros hacemos en las rondas de los ríos o en las zonas de alto riesgo. A eso se refiere, es no volver a repetir esos errores, es reducir esa vulnerabilidad, buscar los sitios propicios para el desarrollo de esas actividades, para que la inversión realmente sea a largo plazo y no sea de corto plazo, para que
realmente la sostenibilidad, además del ecosistema, de verdad se garantice, ¿no? Como lo dije anteriormente, teniendo como base pues, la información ambiental y el estado de los recursos. Hacia allá es lo que realmente busca este ejercicio. Por ejemplo, el gramalote. La gente perdió su gramalote, pero ahora, frente a la reconstrucción del gramalote, se debe buscar el sitio propicio que permita que con estas lluvias las rocas no se vuelvan a inflar y no vuelvan a generar el desastre que ha sido la construcción de este municipio, porque ya vamos para la tercera vez que se va a reconstruir el municipio y realmente uno de los problemas graves que se tiene allá es el tipo de rocas que no permiten la reconstrucción o la construcción de determinado tipo de vivienda en esa zona. Entonces, en la adaptación está precisamente de eso, es buscar las herramientas y la información científica necesaria para que no se vuelvan a cometer esos errores y no tengamos obviamente los desastres que podríamos tener en el futuro, porque como le hemos dicho, esta situación extrema se nos va a repetir. Y obviamente frente a esto, una de las entidades que tiene que ver con estas situaciones ingeominas, me preguntaban acá que cuál es la adaptación que debe hacer Ingeominas o el mismo Ministerio de Minas frente al sector minero, ¿no? Entonces, lo que nosotros lo que estamos haciendo y lo que estamos recomendando a los sectores productivos es que precisamente antes de realizar una actividad o antes de otorgar un permiso o al mismo inversionista minero o al mismo inversionista petrolero tiene que dentro de su ejercicio obviamente incluir estos factores, ¿no? Estos factores de amenaza, estos factores de vulnerabilidad, estos factores de realmente la línea base ambiental que se tenga en un territorio, porque es el mismo sector que está perdiendo la inversión, ¿no? Porque la misma naturaleza se va a encargar de recuperar su territorio. Entonces, en eso consiste la adaptación de los sectores productivos y es antes de invertir o antes de hacer este ejercicio, obviamente se tiene que incluir esta información. Y lo mismo es una recomendación o es una propuesta también para las autoridades ambientales, y es incluir dentro de sus temas de referencia componentes e información que se le solicita a estas actividades más relacionadas con la gestión del riesgo, más relacionadas con la vulnerabilidad, más relacionadas con estas amenazas. Existen en los temas de referencia estos términos, pero esta información, pero obviamente frente a este nuevo escenario creo que amerita aún más la solicitud de este tipo de datos y de información necesaria para la toma de decisiones y para el otorgamiento o no de este tipo de licencias. Gracias. Hay una pregunta común y es en clave de si será verdad. Si será verdad. ¿Será lo que dijo el director de unidad? Sí. Es decir, si las causas es una mala planificación y sobreexplotación, si realmente ahora sí se va a tener en cuenta la legislación ambiental, la restauración de zonas degradables, el tema de minimizar los riesgos de minería de gran impacto. Sobre eso solo puedo decir lo que leí en el Plan Nacional de Desarrollo. Es una ley que a todos nos obliga. Es la ley de este gobierno de prosperidad para todos. Y en ese plan de desarrollo hay unas líneas estratégicas, hay unas líneas transversales, y ese capítulo de dimensión ambiental hay unas metas. Y en ellas este tema se coloca de frente. Y es que no podemos volver a repetir la ausencia de no tener en cuenta realmente estas decisiones al tomar políticas públicas en esos actos de legislar cuando se entregan licencias. Parecería entonces, por eso lo digo que lo escriben en clave de duda, yo creería, estando en esta responsabilidad que veo dentro del gobierno, que por lo pronto mi responsabilidad en lo que estoy haciendo ahora, yo todavía no estoy viendo que esto vaya a ser mentira. Yo veo a un presidente hablando en reuniones, comprometiéndose con que estas cosas van en serio. Falta mucho por ver, obviamente. Parte de los artículos que se fueron declarados exequibles por parte de la Corte Constitucional
en la creación del fondo de adaptación tiene que ver con estas, las funciones de ese fondo. Y esas funciones tienen que ver con la mitigación de todos los problemas estructurales que tengan que ver con el fenómeno del Niño. Y qué duda cabe que eso tiene que ver. Y la otra pregunta es el tema social. La gente. Si las familias en un momento determinado deciden no reubicarse, ¿qué sucede con esas familias? O finalmente, ¿qué va a pasar con la cultura de adaptabilidad frente a damnificados que no tienen la menor idea y lo único que saben es subsistir? Son conceptos tan lejanos a ellos. Por eso dije en mi introducción el tema de la ingeniería social. Aquí nos va a gastar bastante tiempo aprendiendo entre todos cómo se hace eso. Primero, porque un alcalde puede decretar como autoridad un resentamiento y por orden y manda a la policía que saquen la gente. Es probable que eso se suceda. Pero por la noche se meten otra vez. De hecho, en las cerca de 20 localidades en el eje cafetero que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer resentamientos, la mayoría de esos sitios ya están habitados. Porque el tema de la política de control de los espacios es muy difícil. Y están habitados otra vez por o familias de estos o por nuevas personas. Es un tema muy complejo que este país aún no resuelve. Muy bien, nos estamos acercando, digamos, a una fase ya final donde haremos una última ronda. Son muchas las preguntas que hay en la mesa, he procurado reunirlas en paquetes para poderlas responder conjuntamente y eso es lo que han hecho cada uno de los panelistas. Vamos a hacer una última ronda para cumplir con el tiempo estipulado y luego haremos una especie de cierre con algunas ideas que han surgido de este panel. Importantísimo que lo que se ha dicho acá nos generen más inquietudes y más posibilidades de encuentro, de trabajo, de creatividad. No podemos sucumbir ante la crisis. Tenemos que avanzar, pero estos son elementos que se han puesto sobre la mesa y que debemos nosotros asumir. Doy la palabra entonces en una última ronda. Disculpan quienes hicieron preguntas y no alcanzamos a pasarlas. Tratamos de dar una respuesta conjunta y le doy la palabra a la doctora Brigitte. Bueno, la pregunta es sobre la deforestación. Yo creo que coincidimos en gran medida en que la tragedia que estamos viviendo es tremendamente más grave de lo que sería en otras condiciones si el país no siguiera en un proceso de deforestación tan grave como el que ha señalado el IDEAM en su informe del año pasado y las tasas que están, digamos, no sé si creciendo o estables, pero en cualquier caso son muy altas. 300.000 hectáreas año, que eso es tremendo. ¿Qué hacer? Es complicado, pero digamos el país ha tenido muchas políticas forestales, ha intentado de distintas maneras, pagando, sin pagar, contratando, reforestación comercial hacemos muy poca, hay incentivo forestal, etcétera. Diría que uno de los ejes para garantizar que vamos a revertir esta tendencia es el del ordenamiento territorial. Pero un ordenamiento territorial que tenga en consideración a fondo el funcionamiento ecológico y cultural del territorio. Un ordenamiento que sepa identificar esos procesos vitales, esos mínimos que no se pueden transgredir so pena de entrar en niveles de vulnerabilidad inaceptables. Y esto en el plan de desarrollo ha tenido cierta formulación y cierto eco cuando se habla de identificar la estructura ecológica de Colombia, la estructura ecológica de las regiones, de los departamentos, de los municipios, es decir, identificar en cada dominio territorial cuáles son los puntos calientes del funcionamiento ecológico y social para sobre ellos y con la gente que está ahí generar un plan específico de trabajo. No podemos reforestar todo el país así quisiéramos, no tenemos la capacidad.
habrá que dejar enrastrojar, como se dice, gran parte de él, que el monte recupere su dominio. En otras partes tendremos que hacer plantaciones comerciales, plantaciones de distinto tipo, con usos, con distintos ciclos. En otras partes tendremos que pagarle a las personas para que siembren ciertas especies. Necesitamos un plan nacional de restauración ecológica y existe una primera versión que está en estudio, y yo creo que con esa visión eventualmente podemos comenzar a atacar el tema poco a poco, priorizando y poniéndonos metas realistas. No metas de 10 millones de hectáreas reforestadas en los próximos 4 años, que sabemos que no, no se van a cumplir y que no sabemos cómo hacerlo, sino región por región, sector por sector, y no solo reforestación, sino en general rehabilitación ecológica. Se ha hablado de invertir en estructura, en infraestructura, en puentes, carreteras, nuevamente acueductos, escuelas, por supuesto que necesitamos hacerlo, pero y la infraestructura verde, que es la que sostiene esos procesos, que es la que mantiene cierta estabilidad y nos permite afrontar las crisis de mejor manera, hasta ahora ha sido poco mencionada. Necesitamos invertir y ojalá que el Fondo de Adaptación tenga una línea específica para el tema de inversiones en infraestructura verde para este país. Bueno, gracias. La última pregunta está relacionada con el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, que cómo se evidencia frente a este desastre, valga la redundancia. El IDEAM pertenece también al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, no solamente el Sistema Nacional Ambiental. Y precisamente el IDEAM, pues, desde cuando empezó a visualizarse en los modelos solamente con una probabilidad del 30% de su presencia, pues el IDEAM empezó a informar al país, como todos ustedes lo saben, y empezó a informar sobre la presencia de este fenómeno, obviamente con las consecuencias que todos conocemos. Pero también es importante recordar que este fenómeno ha sido el peor de la historia a nivel, como ya lo demostré y como lo hemos hablado permanentemente, frente a la información que se muestra de la cantidad de precipitación y de lluvia y cómo los ríos llegan a sus niveles históricos, independiente de esto, porque otros años también había sucedido, no con esa dimensión, pero también se tenía, independiente si sí o si no existía en los municipios o en los territorios una preparación frente a estos temas, pues ese análisis hay que hacerlo más puntual, cada caso es diferente, cada caso es específico, como le dije anteriormente, el riesgo debe hacerse a nivel muy puntual y exactamente mirar qué se hizo o no se hizo frente a estas condiciones, pero sí es importante también recordar que independiente de esos ejercicios que se hacen desde lo local para reducir el riesgo o no, estamos viviendo todavía el peor desastre en la historia del país a nivel meteorológico y que todavía nos esperan días de lluvias con muy posiblemente condiciones de eventos de deslizamientos o de inundaciones. Las corporaciones autónomas regionales también dentro de sus funciones y ahora con las nuevas posibilidades de tener un nuevo decreto en el que se aclare su rol frente al riesgo, el gobierno nacional va a propender precisamente por eso. Uno de los decretos que se cayeron al declararse la inexequibilidad del segundo decreto de la emergencia fue ese, el de las corporaciones, como ustedes lo saben, y una de las ganancias grandes que tenía este decreto y que ahora se busca también con el nuevo decreto es precisamente aclarar esa responsabilidad de las corporaciones versus el tema de riesgos, cómo las corporaciones son el brazo derecho técnico desde lo local para los alcaldes y gobernadores también frente a estas nuevas condiciones de deslizamientos e inundaciones. La dirección del riesgo es importantísimo también y yo creo que Berardo nos puede complementar eso, y es que a veces se nos olvida que desde el principio, desde los inicios que se empezó a presentar este desastre, ahí estuvo la Dirección de Gestión del Riesgo atendiendo también la emergencia. No solamente desde cuando nace Colombia Humanitaria es que se atendió la emergencia, desde los inicios siempre recordamos a Luz Amanda Pulido desde abril atendiendo la emergencia y tratando de que los que lo perdieron todo no sufrieran y
y pudieran recuperar parte de lo perdido, especialmente en lo que es la atención básica. Eso también a veces se nos olvida cuando hablamos de la atención humanitaria que se está prestando a las comunidades, pero es importante recordar que existía esa dirección de riesgo, que existía, como lo dice Berardo, un fondo de calamidades, y que lo que hizo en su momento fue la atención primaria desde sus inicios, y que luego obviamente a partir del ya el fortalecimiento del sistema y de la dirección y de la atención, pues se vino transformando más de lo que hoy día es Colombia Humanitaria, y además todos sus brazos que tiene frente a la atención y la recuperación de lo perdido, ¿no? Pues doctora Urillo, yo también espero que la línea verde aparezca en el fondo de adaptación, porque primero es un deber ético, pero segundo, para que todos ustedes conozcan, quiero darles en 2 minutos un poco la línea de eso, cómo va. Una firma que se llama McKinsey donó parte de su esfuerzo y el Banco Interamericano de Desarrollo los contrató por un valor muy honorífico, realmente muy poco. Y hizo una consultoría para el Fondo de Adaptación sobre el modelo de organización y sobre las grandes líneas que debe contener un plan de acción de ese Fondo de Adaptación. Ya el presidente lo conoció la semana pasada, esta semana lo conocerá la junta de ese fondo y seguramente el país va a conocer un poco las grandes líneas que eso va a tener. Y hay un elemento importante ambiental y línea verde allí. Claro, eso de convertirse luego en proyectos, pero por lo menos hay esperanza. La ley dice que ese fondo de adaptación tiene que tener un plan de acción y tiene que tener relación con el fondo calamidades en la etapa de emergencia y rehabilitación. En la parte de la etapa de emergencia y rehabilitación hemos concluido un trabajo que para mí ha sido muy importante haberlo liderado, y ese plan de acción específico que la ley señala para atender una emergencia. Colombia nunca ha tenido un plan de esos. Y ese plan tiene todas las dimensiones estructurales de un plan de acción. Toda la dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión de ordenamiento territorial. Digamos que es como una bitácora de deseos, pero que se convierte en realidad con los proyectos que estamos ejecutando ahora. El país tendrá que dar cuenta de ese tema y lo van a conocer en su momento cuando ya esté suficientemente terminado. Pero no se hace a espaldas ni hecho del país ni hecho con funcionarios públicos en Bogotá. Eso forma parte de insumos regionales de todos los comités de emergencia que han hecho un plan de acción. Lo que ellos consideran cómo se debe atender una emergencia y rehabilitación. Y no solamente allí se contemplan obras que son trascendentales, sino que se requieren recursos para lo invisible. Por ejemplo, asistencia técnica para acomodar los planes de ordenamiento territorial, recursos de fortalecimiento para el sistema, por ejemplo aquí el IDEAM. Hay recursos que el propio Ricardo no ha podido ejecutar porque el agua no ha bajado, para que recupere sus equipos que se le ahogaron. Recursos para la defensa civil, nunca ha tenido tantos recursos como estos que le vamos a dar, 20.000 millones de pesos. Nunca en su vida. Entre la Cruz Roja, la defensa civil y la policía son 120.000 voluntarios trabajando en esta emergencia. Y van a ser recursos para equipos, para fortalecer sus mecanismos de prevención. Igual para la Cruz Roja, equipos para mejorar su sistema de comunicación. Para la defensa, para el ejército, que tiene un batallón de prevención de desastres, que tengan recursos que permitan movilizar una emergencia, que es lo más importante que se requiere y que Colombia no tiene un stock suficiente. Puentes que se construyen como legos, pero que puedan conectar ciudades, de eso no existe. Son ideas, pero Colombia no tiene un stock de esa naturaleza. Para el cuerpo de bomberos, recursos que permitan tener su fortalecimiento. Luego, son cosas que van a quedar como parte del fortalecimiento del sistema y que, como lo dice el moderador, una crisis que se convierte en una oportunidad, siempre y cuando uno vea que el sistema quede fortalecido. No puede ser como en la época del FORE, que esa asignatura nos quedó pendiente. El sistema no quedó fortalecido en esa época. Tuvimos muchas lecciones aprendidas, pero en esa quedamos fallando. Esperamos que en esta sí logremos pasarla. Bueno, muy bien, estamos llegando al final. ¿Algún comentario pequeño y una información complementaria?
De lo que hemos visto, pues queda todo lo que ustedes han escuchado, las reflexiones que se han hecho desde la mesa por parte de los panelistas, todas las inquietudes que ustedes llevan, indudablemente que hay que seguirlas trabajando, porque este panel, más que dar respuestas, era generar preguntas y motivaciones para que todos nos comprometamos, nos incorporemos, nos involucremos en esto que es tan importante como superar una crisis tan grave como esta que nos acosa. Nada tan complejo como determinar las condiciones climáticas de un país como este. Muy complejo. En primer lugar, por su composición. Es un país caribe, es un país amazónico, es un país pacífico, desde el andén litoral hasta las 330.000 kilómetros cuadrados de océano que tenemos. Es un país orinocense, muy transformado en sus selvas, matas de monte, morichales, sabanas arborizadas, que hoy es simplemente una mancha de pasto, donde muere toda la biodiversidad para que sola una especie pueda comer los vacunos. Nada tan complejo como un país andino que va desde sus cumbres paramunas hasta los valles interandinos y los enclaves secos en los valles. ¿Cómo determinar esas condiciones climáticas? Hay un esfuerzo, la tecnología apoya, la ciencia colabora, el gobierno trabaja, pero estamos apenas en una aproximación. Creo que nos falta mucho para poder entender esas dinámicas que no son solamente el niño y la niña, sino que hay muchos más elementos, algunos de ellos desconocidos, ciertos ritmos pluviales, por ejemplo, que aún desconocemos y posiblemente este es uno de ellos. Entonces, en la primera intervención del doctor Lozano, me queda un interrogante que lo expreso moderando esta mesa y es, durante cientos o miles de años quienes han habitado esta tierra, vivieron, trabajaron, convivieron bajo condiciones del niño y de la niña. ¿Qué nos pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hicimos? ¿Qué transgredimos? ¿Por qué no tuvimos límites? ¿Quién sugirió en un modelo civilizatorio que nos pareciéramos más al sur de Europa, seco, devastado, y que no se pudiera reconocer un país húmedo, biodiverso, lleno de selvas, de páramos, de sabanas, de selvas transicionales hacia el océano, manglares, de islas pletóricas de vidas con toda la biodiversidad insular generada en cada una de ellas? Algo ha pasado y eso tiene que ver con el territorio, precisamente porque no se trata de una naturaleza física biótica, que a veces hemos cometido el error de quedarnos simplemente diagnosticando, inventariando, y casi desde la perspectiva puramente natural o físico-biótica, desconociendo el territorio. Territorio es un concepto muy profundo que implica eso que estamos viendo hoy en el drama, en la tragedia que se prolonga con las inundaciones, donde están la cultura plasmada como huella, donde está la memoria, donde están los sistemas productivos que sucumbieron y se ahogan con el agua, donde están los afectos, donde está la patria en el sentido de la tierra de los padres. Territorio es un concepto de gran profundidad que nos podría aproximar de manera integral para atender a esa unidad a la cual nos convoca el doctor Murillo, esa unidad nacional. Lo nacional se reconoce más en el territorio y no en los aspectos puramente geológicos, morfológicos, fisiográficos, en inventario de especies, en tener todo lo que sabemos en términos de biodiversidad, cuantificado y demás, pero con la preocupación de que esa biodiversidad
teniendo los primerísimos lugares, nos da un orgullo, pero no nos pertenece, está en otros lugares. Y tener entonces que reconocer que hay una tragedia, pero una tragedia construida. Lo que tenemos se ha construido. ¿De qué manera? Ha habido un proceso de destrucción y de construcción a través de esa destrucción. Es un país que se ha transformado muchísimo, por donde lo miremos. Y lo decía el doctor Murillo, ¿cómo afecta esta crisis la tenencia de la tierra? Si solamente el 1.6% de la tierra produce el alimento que nos comemos, pero la tierra para la ganadería tiene las mayores extensiones para producir proteína animal, con una inequidad muy grande, con una violencia asociada también muy grande. Tenemos que mirar un poco eso para entender que lo que contrapusimos en un momento como ciudad-campo hoy se reclama como una unidad. Y para poner un ejemplo, esta metrópoli que es todo lo construido en lo urbano, más todo lo que significa este altiplano como Bogotá, más esa ciudad-región como Bogotá, hace que tengamos que mirar una integralidad y que haya responsabilidades en lo urbano para manejar el campo y que haya también un cogobierno y una colaboración entre lo rural y lo urbano. Eso nos lleva a entender un poco la manera como podemos construir y cómo podemos rescatar este país y esa crisis que vivimos. El agua, como lo expresé, es fundamental. Pero no solamente está en este momento desbordada, quisimos entubar los ríos para imponer nuestra voluntad, y los ríos son jóvenes. Los jóvenes no se dejan encauzar, se desbordan, son rebeldes, y ahí van los ríos, recuperando lo que han perdido, sus vegas, sus lugares de recreación, sus terrazas, sus antiguos cauces, sus meandros, como alguien preguntaba. No podemos solamente enmurallarlos. La laguna de Fúquene fue así, amurallada, y las fincas crecían a expensas de las tierras y crecían las fincas. Hoy el agua volvió. Yo hago una propuesta en un texto reciente que escribí. Respetemos el límite que la laguna ha recuperado y mantengámoslo como un nuevo espacio para poder reconocer que ese cuerpo de agua no puede desaparecer. En 1930 la laguna de Fúquene tenía 10.000 hectáreas, hoy menos de 2.000, pero la inundación recuperó 15.000. Es como volver, mire, devuélvanme mis espacios. Yo soy un cuerpo que no me puedo morir así, tan atrofiado como ustedes quieren. Y con eso, digamos, mostrar la inequidad y pensar que nos toca irnos subiendo a un arca de Noé. Si no, retomamos las palabras de Leonardo Boff, muy bien traídas por el doctor Murillo, y es que la tierra nos está devolviendo lo que hemos hecho con ella. Llevémonos estos elementos. Este panel no puede acabar acá, de lo contrario hubiésemos perdido este tiempo y todos estos aportes, colaboraciones, reflexiones, transferencia de experiencias, de gestiones de gobierno, de políticas que están en marcha. Creo que nos vamos y salimos de aquí distintos a como entramos, y les agradecemos muchísimo a todos los asistentes en esta aula, a todos quienes nos escuchan en los distintos lugares del país donde tiene seccionales el banco. Ha sido un placer y muchas gracias.